Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video tutorial acerca de solución de problemas típicos de trigonometría. Tenemos el siguiente problema. Desde lo alto de una torre se divisa el extremo más cercano de un campo de fútbol con un ángulo de depresión de 60 grados y el extremo más lejano con un ángulo de depresión de 30 grados. Hallar la longitud del campo sabiendo que la altura de la torre es de 60 metros. No tenemos dibujo de la situación como en problemas anteriores, pero lo podemos realizar a partir del enunciado. Entonces, vamos a hacer primeramente la torre acá. Le vamos a hacer el terreno aledaño, que es donde se va a ubicar la cancha de fútbol. Le vamos a su vez acá a ubicar las dos arquerías. Ahí tenemos una y aquí tenemos la otra. Muy bien. Me dicen, bueno, vamos a nombrarlas. Vamos a etiquetar de una vez cada arquería. Entonces vamos a decir la arquería del punto A y la arquería del punto B. Vamos a nombrar la base del edificio como el punto O. Ya tenemos ahí unas nomenclaturas. Vamos a continuar. Como me están hablando de ángulos de depresión, hay que recordar que los ángulos de depresión son medidos a partir de una horizontal del punto de vista, del punto de visión hacia abajo. Entonces vamos a trazar una línea que horizontal desde el punto de que se va a visualizar. Vamos a dejarlo más o menos por ahí. Y vamos a empezar. Entonces me dicen que con un ángulo de depresión de 60 grados para el punto más cercano del campo de fútbol. Si desde ese mismo punto de visión al punto A va a ser entonces el punto más cercano de la cancha de fútbol. Y ese va a tener un ángulo de depresión de 60 grados y lo vamos a ubicar de una vez. Entonces vamos a decir aquí que nuestro ángulo va a ser todo este y va a ser de 60 grados. Ahora, y el extremo más lejano con un ángulo de depresión de 30 grados. Entonces va a partir del mismo punto que el de 60 hasta acá. Ahí tapé un poquito el de 60, bueno. Y ese va a ser entonces un ángulo de 30 grados. Y lo voy a hacer un poco más interno. Entonces este es un ángulo de depresión de 30 grados. Vamos a ubicar ahora acá el punto P, que va a ser el punto de partida, el punto de visión. Y vamos a ubicar los ángulos 30 y 60 en los puntos A y B para poder tener un triángulo, dos triángulos rectángulos para poder trabajar. Debemos recordar que por propiedades de alternos internos, cuando yo tengo dos rectas paralelas y una secante, este ángulo de 30 grados lo puedo ubicar en el ángulo B. Se cumple por alternos internos. Entonces aquí puedo ajustar tranquilamente 30 grados. Y se cumple lo mismo para 60. Entonces este ángulo de 60, que es toda esta abertura, la puedo ubicar acá por la misma condición del de 30 grados. Entonces aquí lo puedo ajustar 60 grados y tengo los dos triángulos rectángulos. Acá vamos a ajustar el triángulo rectángulo. Muy bien, vamos entonces a continuar. Nos faltan unos datos todavía. ¿Qué nos están pidiendo y qué más nos están dando? Nos están dando que aquí la altura de la torre mide 60 metros. Ahí quedan ajustados. Y me están pidiendo la longitud del campo de fútbol. Es decir, la longitud AB la vamos a nombrar como X. Listo. Tengo otra longitud, que es la longitud OA. Tampoco la conozco, pero la voy a nombrar como la longitud Y. Y la vamos a trabajar así. Como estoy relacionando dos catetos por cada ángulo, en el caso de 60, el de 60 grados con el cateto de 60 metros y el cateto Y el ángulo de 30 grados con el cateto de 60 y la longitud entre el punto O y entre el punto B. Entonces de ahí vamos a generar dos ecuaciones. Entonces vamos a empezar a trabajarlas. Como estamos trabajando con dos catetos, vamos a trabajar únicamente con la función trigonométrica tangente y vamos a empezar con el ángulo de 60 grados. Entonces vamos a decir que la tangente de 60 grados va a ser igual a los 60 metros, que es el cateto opuesto, sobre la longitud Y. Ya tengo la primera ecuación. Para la segunda, tangente de 30. Entonces la tangente de 30 va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser también 60, sobre la longitud entre el punto O y el punto B. Pero yo no voy a trabajar con esas variables. Yo tengo las variables Y y X. Entonces va a ser la suma de las dos. Entonces X más Y o Y más X es exactamente lo mismo. Cabe recordar, muchachos, que según las tablas, vamos a bajar un poco la pantalla, que según las tablas, la tangente de 60 es igual a raíz cuadrada de 3. Y que la tangente de 30 grados es igual
a 1 sobre raíz de 3, o si yo lo racionalizo, a raíz de 3 sobre 3. Esos dos valores son muy útiles y nos van a servir al final de la solución en este problema. Entonces vamos a seguir bajando acá. De estas ecuaciones que yo tengo, iniciales acá, tengo que despejar una variable para poderlas igualar y así encontrar la otra variable. Ustedes se dan cuenta que yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo tengo acá, por ejemplo, la incógnita y. Y abajo tengo la misma incógnita y, pero también la x. Es decir, en ambas ecuaciones voy a despejar y, las igualo y despejo fácilmente x. Entonces vamos a nombrar esta como la ecuación 1 y esta como la ecuación 2. Para no perder un poco la pantalla, vamos a hacer acá de una vez, vamos a trabajar el 1. Entonces, como y está dividiendo, yo lo paso a multiplicar a donde está la tangente de 60. Entonces me va a quedar y por la tangente de 60 grados igual a 60. Y como tangente de 60 está multiplicando, yo lo paso al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar y igual a 60 sobre la tangente de 60 también. Bien. Si ustedes quieren en este punto puedo hacer algún reemplazo, por ejemplo tangente de 60, ¿sí? Pero me va a quedar una raíz cuadrada en el denominador, ya como ustedes quieran trabajarlo, ¿sí? Bueno, para la ecuación número 2, vamos a trabajarla acá enseguidita. Para la ecuación número 2, hago el mismo procedimiento, x más y está dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces me va a quedar x más y, que multiplica la tangente de 30 grados, va a ser igual a 60. La tangente está multiplicando, pasa a dividir, entonces me va a quedar x más y igual a 60 sobre la tangente de 30 grados. Y para finalizar, y, porque voy a despejar y para poderla igualar, va a ser igual a 60 sobre la tangente de 30 grados menos x. Entonces yo voy a tener acá, si miramos muy detenidamente, yo tengo acá estos y tengo este. Yo esos, como son ambas son y, yo las voy a igualar. Si yo las igualo, entonces me va a quedar de la siguiente manera. Bajamos un poco la pantalla para poder continuar los reemplazos. Me va a quedar entonces 60 sobre la tangente de 30 menos x igual a 60 sobre la tangente de 60. De esa manera, ¿sí? Vamos a despejar x, entonces basta con pasar la x para este lado y toda esta fracción para este lado. El x que está restando pasaría a sumar y la fracción pasaría a restar, porque la fracción acá tiene un signo positivo delante. Vamos a hacerla acá enseguida. Entonces me va a quedar 60 sobre la tangente de 30 menos 60 sobre la tangente de 60 va a ser igual a x. Y ya tengo despejada la variable. ¿Qué voy a hacer ahora? La resta entre esas dos fracciones. Entonces, recordemos que las restas se ejecutan de la siguiente manera. Yo multiplico estos dos y los pongo arriba. Multiplico estos dos, los pongo arriba. Y al final efectúo la multiplicación de estos dos denominadores y los dejo abajo. Parece como un poco enredado, ¿cierto? Entonces vamos a empezar parte por parte. Primero esta multiplicación, 60 por tangente de 60. Entonces vamos a decir 60 por tangente de 60 grados. Va el signo menos, porque es que el signo menos es parte de la ecuación. Ahora tenemos tangente de 30 por 60. Entonces me va a quedar 60 por la tangente de 30 grados. Y para finalizar, entonces vamos a tener la multiplicación de los dos denominadores. Entonces me va a quedar, vamos a ajustar aquí la linecita de la fracción. Y vamos entonces a decir tangente de 30 por tangente de 60 grados. Y continuamos solucionando. Recordemos con lo que tenemos acá arriba. Recordemos estas dos.
tangente de 60 y tangente de 30. Tangente de 60 raíz de 3 y tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3, dependiendo cómo la vayamos a utilizar. Para mi caso, en la parte del numerador voy a trabajar con raíz de 3 sobre 3 y en el denominador voy a trabajar con 1 sobre raíz de 3. Ya van a ver por qué. Entonces, tangente 60 por tangente 60, que era raíz de 3, menos 60 que multiplica raíz de 3 tercios. Todo esto va dividido por tangente de 30, entonces voy a utilizar su otra equivalencia, 1 sobre raíz de 3 por tangente de 60 raíz de 3. Si ustedes quieren, completan entonces la fracción con 1 sobre 1. ¿Por qué lo trabajamos de esa manera? Porque, muchachos, si ustedes se dan cuenta, es muy fácil llegar y decir raíz de 3 se cancela con raíz de 3 y ya en el denominador me queda 1. Entonces ya no tengo necesidad de colocarlo más veces, entonces ya quedó desaparecido. Para el numerador no he terminado, entonces vamos a continuar aquí. Vamos a decir entonces que 60 por la raíz de 3 menos, pero acá yo puedo hacer algún tipo de cancelación. Entonces yo puedo llegar y decir, si ustedes quieren, completan acá sobre 1 y dicen tercera de 3, 1, tercera de 60, 20. Y me quita ese problema también del lado derecho del numerador, las fracciones. Me queda únicamente 20 por raíz de 3. Entonces menos 20 por la raíz de 3. Y eso, recuerden que ese es el valor de x que veníamos trabajando desde acá. Entonces me va a quedar x igual a, y 60 raíz de 3 menos 20 raíz de 3. Como ustedes se dan cuenta, yo tengo la misma parte de raíces, raíz de 3 y raíz de 3. Me va a quedar como parte de complemento del raíz de 3. Y yo tomo la parte numérica, que va a ser 60 y 20, y le hago una resta algebraica. 60 menos 20 da 40. Entonces 40 raíz de 3 metros. Y esa es la solución que nosotros tenemos, ¿sí? 40 raíz de 3 va a ser la respuesta que nos están pidiendo, que es la longitud del campo de fútbol. Entonces queda culminado nuestro ejercicio. Vamos a decir entonces que en este punto x va a ser igual a 40 raíz de 3 metros como respuesta exacta, y quedó solucionado el ejercicio.